Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 50. Moroni. Capítulos del 7 al 9. Lección asignada del 9 al 14 de diciembre de 2024. Titulado Cristo te anime. Es que Moroni concluyera con sus palabras finales, los anales que conocemos hoy en día, como el libro Mormón, compartió 3 mensajes de su padre, Mormón, un discurso dirigido a los pacíficos discípulos de Cristo, y 2 cartas que Mormón había escrito a Moroni. Puede que Moroni incluyera estos mensajes en el libro de Mormón porque previó las similitudes que habría entre los peligros de su época y los de nuestros días. Cuando escribió esas palabras, el pueblo nefita se estaba alejando del Señor. Muchos de ellos habían perdido su amor el uno para con el otro y se deleitaban en todo menos en lo que es bueno. No obstante, Mormón aún tenía motivos para sentir esperanza, lo cual nos enseña que la esperanza no consiste en ignorar los problemas del mundo, ni ser ilusos al respecto. Más bien, la esperanza consiste en tener fe en el Padre Celestial y en Jesucristo. Más bien, la esperanza consiste en tener fe en el Padre Celestial y en Jesucristo, cuyo poder es mayor y más perdurable que esos problemas. Consiste en aferrarse a todo lo bueno, en permitir que la expiación de Jesucristo y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en nuestra mente. Como subtítulo: La luz de Cristo me ayuda a discernir la verdad del error. Esto es correspondiente a Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 12 al 20. Muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo saber si una impresión proviene de Dios o de mis propios pensamientos? O, con tantos engaños que existen en la actualidad, ¿cómo puedo saber qué está bien y qué está mal? Las palabras de Mormón en el capítulo 7 de Moroni nos enseñan varios principios que podemos emplear para responder estas preguntas. Se le pide busque especialmente estos principios en los versículos que se leerán en este bloque de lectura. Usted podría valerse de esas verdades para que le ayuden a evaluar la información que reciba y las experiencias que tenga durante esta semana. A continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 12 al 20, que dicen lo siguiente. Por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que es malo viene del diablo, porque el diablo es enemigo de Dios, y lucha contra él continuamente, e invita e induce a pecar y a hacer lo que es malo sin cesar. Mas he aquí lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de que no juzguéis que lo que es malo sea de Dios, ni que lo que es bueno y de Dios sea del diablo. Pues he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar, a fin de que podáis discernir el bien del mal, y la manera de juzgar es tan clara, a fin de que sepáis con un perfecto conocimiento, como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo, para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo, es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo, y a no creer en Cristo, y a negarlo, y a no servir a Dios, entonces sabréis con un conocimiento perfecto que es del diablo, porque de este modo obra el diablo, porque él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno, no, ni a uno solo, ni lo hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan. Ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis también juzgados,
Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la luz de Cristo, para que podáis discernir el bien del mal, y si os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo. Y ahora bien, hermanos míos, ¿cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? También se recomienda leer en la guía para el estudio de las Escrituras el término luz, luz de Cristo, disponible en la biblioteca del Evangelio, el cual se leerá a continuación. Luz, luz de Cristo. La luz de Cristo es una energía, poder o influencia divinos que proceden de Dios por medio de Cristo y que dan vida y luz a todas las cosas. Es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. También ayuda a las personas a comprender las verdades del Evangelio y sirve para colocarlas sobre el sendero del Evangelio que conduce a la salvación. La luz de Cristo no se debe confundir con la persona del Espíritu Santo, pues la luz de Cristo no es un personaje, sino una influencia que procede de Dios y prepara a la persona para recibir el Espíritu Santo. Es una influencia para bien en la vida de todo ser humano. Una manifestación de la luz de Cristo es la conciencia del hombre, la cual ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Cuanto más aprende una persona acerca del Evangelio, tanto más sensible se vuelve su conciencia. A los que siguen la luz de Cristo se les guía hacia el Evangelio de Jesucristo. También se recomienda ver el video Modelos de Luz, Distinguir la Luz, un video disponible en la biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Gracias a Jesucristo puedo aferrarme a todo lo bueno. Esto es correspondiente a Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 20 al 48. Mormón plantea una pregunta que parece tener especial relevancia en la actualidad. La pregunta dice: ¿cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? Luego enseñó acerca de la fe en Jesucristo, la esperanza y la caridad. A medida que usted lea o estudie los versículos del 20 al 48 del capítulo 7 de Moroni, observe cómo cada atributo le ayuda a usted a hallar y aferrarse a lo bueno que proviene de Jesucristo. A continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 20 al 48, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, hermanos míos, ¿cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? Ahora llegamos a esa fe de la cual dije que hablaría, y os indicaré la forma en que podéis aferraros a todo lo bueno. Porque he aquí, sabiendo Dios todas las cosas, dado que existe de eternidad en eternidad, he aquí, Él envió ángeles para ministrar a los hijos de los hombres, para manifestar concerniente a la venida de Cristo, y que en Cristo habría de venir todo lo bueno. Y Dios también declaró a los profetas por su propia boca que Cristo vendría. Y he aquí, de diversos modos manifestó cosas que eran buenas a los hijos de los hombres, y todas las cosas que son buenas vienen de Cristo. De lo contrario, los hombres se hallaban caídos, y ninguna cosa buena podía llegar a ellos. De modo que por la ministración de ángeles y por toda palabra que salía de la boca de Dios, empezaron los hombres a ejercitar la fe en Cristo, y así, por medio de la fe, se aferraron a todo lo bueno, y así fue hasta la venida de Cristo. Y después que vino, los hombres también fueron salvos por la fe en su nombre, y por la fe llegan a ser hijos de Dios. Y tan ciertamente como Cristo vive, habló estas palabras a nuestros padres diciendo: Cuando le pidáis al Padre en mi nombre, que sea bueno, con fe creyendo que recibiréis, he aquí os será concedido. Por tanto, amados hermanos míos, han cesado los milagros porque Cristo ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que Él tiene sobre los hijos de los hombres. Porque Él ha cumplido los fines de la ley
y reclama a todos los que tienen fe en Él, y los que tienen fe en Él se allegarán a todo lo bueno. Por tanto, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres, y mora eternamente en los cielos. ¿Y por qué ha hecho esto? ¿Han cesado los milagros, mis queridos hermanos? He aquí os digo que no, ni han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres, porque he aquí se sujetan a Él para ejercer su ministerio, de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad. Y el oficio de su ministerio es llamar a los hombres al arrepentimiento y cumplir y llevar a efecto la obra de los convenios del Padre, los cuales Él ha hecho con los hijos de los hombres, y preparar la vía entre los hijos de los hombres, declarando la palabra de Cristo a los vasos escogidos del Señor, para que den testimonio de Él. Y obrando de este modo, el Señor Dios prepara la senda para que el resto de los hombres tengan fe en Cristo, a fin de que el Espíritu Santo tenga cabida en sus corazones, según su poder. Y de este modo el Padre lleva a efecto los convenios que ha hecho con los hijos de los hombres. Y Cristo ha dicho: si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Y Él ha dicho: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, y tened fe en mí para que seáis salvos. Y ahora bien, amados hermanos míos, si resulta que estas cosas de que os hablo son verdaderas, y en el postrer día Dios os mostrará con poder y gran gloria que son verdaderas, y si son verdaderas, ¿ha cesado el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retenido Él el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo, o exista la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar? He aquí os digo que no, porque es por la fe que se obran milagros, y es por la fe que aparecen ángeles, y ejercen su ministerio a favor de los hombres. Por tanto, si han cesado estas cosas, ¡ay de los hijos de los hombres!, porque es a causa de la incredulidad, y todo es inútil. Porque según las palabras de Cristo, ningún hombre puede ser salvo a menos que tenga fe en su nombre. Por tanto, si estas cosas han cesado, la fe también ha cesado, y terrible es la condición del hombre, pues se halla como si no se hubiera efectuado redención alguna. Mas he aquí, mis amados hermanos, opino de vosotros cosas mejores, porque juzgo que tenéis fe en Cristo a causa de vuestra mansedumbre, porque si no tenéis fe en Él, entonces no sois dignos de ser contados entre el pueblo de su iglesia. Y además, amados hermanos míos, quisiera hablaros concerniente a la esperanza. ¿Cómo podéis lograr la fe a menos que tengáis esperanza? ¿Y qué es lo que habéis de esperar? He aquí os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis levantados a vida eterna, y esto por causa de vuestra fe en Él, de acuerdo con la promesa. De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Y además, he aquí os digo, que el hombre no puede tener fe ni esperanza a menos que sea manso y humilde de corazón. Porque si no, su fe y su esperanza son vanas, porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Y si un hombre es manso y humilde de corazón, y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad, porque si no tiene caridad, no es nada. Por tanto, es necesario que tenga caridad. Y la caridad es sufrida y es benigna, y no tiene envidia ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor que todo,
porque todas las cosas han de perecer. Pero la caridad es el amor puro de Cristo, y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Amén. Después de haber observado en estos versículos cómo cada atributo de ellos le ayuda a hallar y aferrarse a lo bueno que proviene de Jesucristo, medite a continuación. ¿Por qué son esenciales esos atributos para los discípulos de Jesucristo? Medite brevemente. También se recomienda ver el video Las enseñanzas de Mormón sobre la fe, la esperanza y la caridad. Un video solo disponible en inglés en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: La caridad es el amor puro de Cristo. Esto es correspondiente a Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 44 al 48. Mormón señaló que nuestra fe y esperanza en Jesucristo nos llevan a tener caridad. Pero, ¿qué es la caridad? Usted podría escribir la frase "la caridad es" y luego leer los versículos que se leerán en este bloque de lectura, en busca de palabras y frases que puedan completar esa frase. A continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 44 al 48, que dicen lo siguiente: que si no, su fe y su esperanza son vanas, porque nadie es aceptable a Dios, sino los mansos y humildes de corazón. Y si un hombre es manso y humilde de corazón, y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad. Porque si no tiene caridad, no es nada. Por tanto, es necesario que tenga caridad. Y la caridad es sufrida y es benigna, y no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos pues a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer. Pero la caridad es el amor puro de Cristo, y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. Amén. Como le indicamos anteriormente, ahora se le pide, al lado de la frase que escribió "la caridad es", complemente la frase con las palabras o frases que usted escuchó en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Cuando termine este ejercicio, considere reemplazar ahora la palabra caridad en esa frase por el nombre de Jesucristo. Medite a continuación. ¿Qué le enseña este cambio sobre el Salvador? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Cómo ha demostrado Jesucristo su amor puro? Medite brevemente. A continuación, se le pide que piense en ejemplos de las Escrituras o en su propia vida donde Jesucristo haya demostrado su amor puro. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este breve ejercicio ahora mismo. El presidente Dallin H. Oaks, en aquel entonces como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente: la razón por la cual la caridad nunca deja de ser, y es más grande que aún el acto más significativo de bondad, es que la caridad, el amor puro de Cristo, no es un acto, sino una condición o estado del ser. La caridad es algo que uno llega a ser. Este es un fragmento del mensaje, El desafío de lo que debemos llegar a ser. Un artículo disponible en La Leona de enero de 2001. Con esta declaración en mente, usted podría estudiar el mensaje del Elder Massimo De Feo titulado El amor puro, la verdadera señal de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Siguiendo con ello, a continuación, estudiaremos el mensaje El amor puro, la verdadera señal de todo verdadero discípulo de Jesucristo, por el Elder Massimo De Feo, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018, el cual estudiaremos a continuación. Cuando era un padre joven, nuestro hijo de 5 años llegó un día de la escuela y preguntó a su mamá qué clase de trabajo hace papá. Luego explicó que sus nuevos compañeros de clase comenzaron a hablar sobre los trabajos de sus padres. Uno dijo que su padre era el jefe de la policía municipal, mientras que otro declaró con orgullo que su padre era jefe de una gran empresa. Cuando le preguntaron sobre su padre a mi hijo, simplemente él dijo: mi papá trabaja en una oficina con una computadora. Entonces, al ver que su respuesta no impresionó a sus nuevos amiguitos, añadió: y por cierto, mi padre es el jefe del universo. Supongo que ahí terminó la conversación. Le dije a mi esposa: es hora de que le enseñemos algunos detalles más del plan de salvación y quién está a cargo y realmente al mando. Al enseñar a nuestro hijo o hijos el plan de salvación, su amor por el Padre Celestial y por el Salvador aumentaba al darse cuenta de que era un plan de amor. El Evangelio de Jesucristo se centra en el amor del Padre y del Salvador, en nuestro amor por ellos y en el de los unos por los otros. El elder Jeffrey R. Holland dijo: el primer gran mandamiento de toda eternidad es amar a Dios con nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Ese es el primer gran mandamiento. Pero la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Ese amor es la piedra fundamental de la eternidad y debe ser la piedra fundamental de nuestra vida. Al ser la piedra fundamental, el amor puro es un requisito para todo verdadero discípulo de Cristo. El profeta Mormón enseñó: por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de ese amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Ciertamente, el amor es la verdadera señal de todo discípulo real de Jesucristo. Los verdaderos discípulos aman prestar servicio. Ellos saben que el servicio es una expresión del amor verdadero y un convenio que hicieron al ser bautizados. Sea cual sea su llamamiento en la iglesia o su papel en la comunidad, sienten un creciente deseo de amar y servir al Señor y al prójimo. Los verdaderos discípulos aman perdonar
Ellos saben que la expiación del Salvador cubre todos los pecados de nuestros errores. Saben que el precio que Él pagó es un precio con todo incluido, los impuestos, las tarifas, todo. Y los cargos espirituales ligados a los pecados, los errores y las ofensas están todos cubiertos. Mis queridos hermanos y hermanas, si les cuesta encontrar la fuerza para perdonar, no piensen en lo que otras personas le han hecho, sino en lo que el Señor ha hecho por ustedes, y hallarán paz en las bendiciones redentoras de su expiación. Los verdaderos discípulos aman someterse al Señor con paz en el corazón. Son humildes y sumisos porque lo aman. Tienen fe para aceptar plenamente su voluntad, no solo en lo que Él hace, sino en cómo y cuándo lo hace. Los verdaderos discípulos saben que las bendiciones reales no siempre son lo que quieren, sino más bien lo que el Señor quiere para ellos. Los verdaderos discípulos aman al Señor más que al mundo y son firmes e inamovibles en su fe. Permanecen fuertes y firmes en un mundo cambiante y confuso. Los verdaderos discípulos aman escuchar la voz del Espíritu y de los profetas y no son confundidos por las voces del mundo. Los verdaderos discípulos aman estar en lugares santos y aman hacer santos los lugares en los que están. Donde quiera que vayan, llevan el amor del Señor y paz al corazón de los demás. Los verdaderos discípulos aman obedecer los mandamientos del Señor y obedecen porque aman al Señor. Al amar y guardar sus convenios, su corazón se renueva y su naturaleza misma cambia. El amor puro es la verdadera señal de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Aprendí acerca del amor puro de mi madre. Ella no era miembro de la iglesia. Un día, hace muchos años, visité a mi madre que luchaba contra el cáncer. Yo sabía que iba a morir, pero me preocupara que estuviera sufriendo. No dije nada, pero ella, que me conocía bien, dijo: «Veo que estás preocupado». Luego, para mi sorpresa, me preguntó con voz débil: ¿puedes enseñarme a orar? Deseo orar por ti. Sé que tú comienzas diciendo: «Querido Padre Celestial», pero ¿qué debo decir después? Cuando me arrodillé y ella oró por mí, sentí un amor que nunca había sentido antes. Era un amor sencillo, real y puro. Aunque no sabía acerca del plan de salvación, ella tenía en el corazón su plan personal de amor, el plan de amor de una madre por su hijo. Sentía mucho dolor y le costó sacar fuerzas para orar. Apenas podía oír su voz, pero ciertamente sentí su amor. Recuerdo que pensé: ¿cómo puede alguien con un dolor tan grande orar por otra persona? Ella es la que necesita ayuda. La respuesta llegó a mi mente con claridad: amor puro. Ella me amaba tanto que se olvidó de sí misma. En su hora más crítica, ella me amó más que a sí misma. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, ¿no es eso lo que hizo el Señor? Por supuesto, es una expectativa eterna y mucho más amplia. En medio de su dolor más extremo en el jardín, Él era el que necesitaba ayuda mientras sufría, de una forma que ni siquiera podemos imaginar ni comprender. Pero al final, Él se olvidó de sí mismo y oró por nosotros hasta que pagó el precio completo. ¿Cómo pudo hacerlo? Gracias a su amor puro por el Padre que lo envió y por nosotros. Él amaba al Padre y nos amaba a nosotros más que a sí mismo. Pagó por algo que Él no había hecho. Pagó por pecados que Él no había cometido. ¿Por qué? Por amor puro. Habiendo pagado el precio completo, Él podía ofrecernos las bendiciones de aquello
por lo que Él pagó si nos arrepentíamos. ¿Por qué lo ofreció? Por amor puro. El amor puro es la verdadera manifestación de todo verdadero discípulo de Jesucristo. El presidente Thomas S. Monson dijo: ruego que empecemos hoy, este mismo día, a expresar amor a todos los hijos de Dios, ya sean nuestros familiares, nuestros amigos, personas que sean solo conocidas o totalmente extrañas. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de amor. El mayor mandamiento trata del amor. Para mí, todo es cuestión de amor. El amor del Padre que sacrificó a su Hijo por nosotros. El amor del Salvador que sacrificó todo por nosotros. El amor de una madre o de un padre que darían cualquier cosa por sus hijos. El amor de aquellos que prestan al servicio en silencio y que no conocemos. El amor de quienes lo perdonan todo. Amo a mi Padre Celestial, amo a mi Salvador, amo el Evangelio y la Iglesia, amo a mi familia y esta vida maravillosa para mí. Todo es cuestión de amor. Que este día en que recordamos la resurrección del Salvador sea un día de renovación espiritual para cada uno de nosotros. Que este día sea el comienzo de una vida llena de amor, la piedra fundamental de nuestra vida. Que nuestro corazón se llene del amor puro de Cristo, la verdadera señal de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite a continuación. ¿De qué forma influye la caridad en el discipulado de usted? Medite brevemente. A continuación se releerá en Moroni, en el capítulo 7, el versículo 46, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos pues a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted allegarse a la caridad? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en 1 Corintios, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 13, que dicen lo siguiente: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no se jacta, no se envanece, no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente,
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Continuación se leerá en Éter, en el capítulo 12, los versículos del 33 al 34, que dicen lo siguiente. Y además, recuerdo que tú has dicho que has amado al mundo, aún al grado de dar tu vida por el mundo, a fin de volverla a tomar, con objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. Y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has preparado en las mansiones de tu Padre. También se recomienda escuchar el himno Amad a otros, el himno número 203 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda ver el video Caridad, un ejemplo de los creyentes, un video igualmente disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el tema Caridad, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. Caridad. Reseña. La caridad es el amor puro de Cristo. Es el amor que Cristo siente por los hijos de los hombres y el amor que éstos deberían sentir los unos por los otros. Es la clase de amor más elevada, noble y fuerte y la de mayor gozo para el alma. La caridad es el amor puro de Cristo o el amor eterno. El profeta mormón enseñó que la caridad es sufrida y es benigna y no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesucristo es el ejemplo perfecto de caridad. En su ministerio terrenal siempre anduvo haciendo bienes, enseñaba el Evangelio y demostraba tierna compasión por los pobres y afligidos. La expresión suprema de su caridad fue su expiación infinita. Él dijo: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así lo declaró en Juan, en el capítulo 15, el versículo 13. Ese fue el acto más grande de longanimidad, de bondad y de abnegación del que tendremos conocimiento. El Salvador quiere que todos reciban su amor y que lo compartan con los demás. Él declaró a sus discípulos: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Así lo dijo en Juan, en el capítulo 13, los versículos del 34 al 35. En la relación con sus familiares y otras personas, los discípulos de Cristo consideran al Salvador como su ejemplo y se esfuerzan por amar tal como Él ama, con compasión, paciencia y misericordia imperecederas. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: La ira conduce al pesar y al sufrimiento. Esto es correspondiente a Moroni, en el capítulo 9, los versículos del 3 al 5, los cuales se leerán a continuación. Y ahora bien, he aquí, hijo mío, temo que los lamanitas destruyan a los de este pueblo, porque no se arrepienten, y Satanás de continuo los está provocando a la ira unos contra otros. He aquí, continuamente estoy afanándome con ellos, y cuando les hablo la palabra de Dios con severidad,
tiemblan y se enojan conmigo, y cuando no empleo la severidad, endurecen el corazón contra la palabra. Por tanto, temo que el Espíritu del Señor ha cesado de luchar con ellos. Porque es tan grande su ira, que me parece que no temen la muerte, y han perdido su amor el uno para con el otro, y siempre están sedientos de sangre y de venganza. A diferencia del mensaje de amor que Mormón da a su hijo Moroni, en los versículos que leímos en el bloque de lectura pasado, la segunda epístola de Mormón a Moroni contiene advertencias sobre algo contra lo que muchas personas luchan en la actualidad: la ira. Según los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias de la ira de los nefitas? Medite brevemente. A continuación, se leerá en Moroni, capítulo 9, los versículos del 18 al 20 y el versículo 23, y se le pide que durante la lectura detecte qué advertencias recibimos como consecuencias de la ira en estos versículos, los cuales se leerán a continuación. Oh, la depravación de mi pueblo, no tiene ni orden ni misericordia. He aquí, no soy más que un hombre, y no tengo más fuerzas que las de un hombre, y ya no me es posible poner en vigor mis órdenes. Y ellos se han empedernido en su perversidad, y son igualmente brutales, pues no perdonan a nadie, ni a jóvenes ni ancianos, y se deleitan en todo, menos lo que es bueno. Y los padecimientos de nuestras mujeres y nuestros hijos por toda la faz de la tierra sobrepujan a todas las cosas. Sí, la lengua no lo puede expresar, ni se puede escribir. Ahora bien, hijo mío, no hablo más de esta horrible escena. He aquí, tú conoces la iniquidad de los de este pueblo. Sabes que no tienen principios y han perdido toda sensibilidad, y sus iniquidades sobrepujan a las de los lamanitas. Y si perecen, será como los jareditas, por motivo de la obstinación de sus corazones en buscar sangre y venganza. Medite a continuación. ¿Qué advertencias recibimos en estos versículos que hemos leído hasta este momento en este bloque de lectura? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Dardos para airarse, por el presidente Gordon B. Hinckley, en aquel entonces presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2007, el cual estudiaremos a continuación. Mis amados hermanos, donde quiera que se encuentren, ya sea aquí en el centro de conferencias o en la sala de una capilla allende la mar, qué maravilloso es que podemos hablarles desde este centro de conferencias y que ustedes puedan oír lo que decimos en lugares tan remotos como la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Esta noche he decidido hablar del tema de la ira. Reconozco que esto es un poco fuera de lo común, pero pienso que es muy oportuno. Un proverbio del Antiguo Testamento dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es cuando nos enojamos, es cuando nos metemos en problemas. La intensa ira del conductor que se manifiesta en nuestras carreteras es una detestable expresión de ira. Me atrevo a decir que la mayoría de los presos de nuestras cárceles están allí por haber hecho algo en un arrebato de ira. En su cólera, profirieron insultos, perdieron el control de sí mismos y sucedieron cosas terribles, incluso el asesinato. Hubo momentos de agresión, seguidos de años de remordimiento. Se cuenta lo siguiente de Charles W. Penrose,
quien fuera converso a la iglesia y misionero en Inglaterra durante unos 11 años. Cuando fue relevado, él vendió algunas de sus pertenencias para pagar los gastos del viaje a Sion. Algunos de los santos que lo observaron dijeron que él había robado propiedad de la iglesia. Eso le molestó tanto que subió a la planta de arriba de su residencia, se sentó y escribió las siguientes estrofas que son tan conocidas para todos ustedes. Sé prudente, oh hermano, a tu alma gobernad, no matando sus anhelos, mas con juicio gobernad. Sé prudente, hay gran fuerza, en la mente compasión. La pasión razón destruye, hace ciega la visión. Ten confianza en el hecho que el tiempo probará las calumnias todas falsas, la verdad se mostrará. Con intento no ofendas a ninguno con rencor. Deja que tus pasos anden en las sendas del amor. Sé prudente, oh hermano, a tu alma gobernad, no matando sus anhelos, mas con juicio gobernad. Hace muchos años trabajé para una empresa ferroviaria. Un guardaagujas caminaba despreocupadamente por el andén y le pedí que moviera un vagón a otra vía. Él perdió los estribos, tiró su gorra al pavimento y la pisoteó mientras injuriaba como un marinero ebrio. Yo me quedé allí y me reí al ver su comportamiento infantil. Al oír mi risa, se empezó a reír de su insensatez. Y después, tranquilamente, subió a la locomotora de cambio, la condujo hasta el vagón vacío y lo movió a otra vía disponible. Pensé en el versículo de Eclesiastés. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La ira es la causa de un gran número de maldades. Del periódico matutino recorté un artículo que empezaba con esta declaración. Más de la mitad de los ciudadanos de los Estados Unidos que hubiesen celebrado su 25º aniversario de matrimonio desde el año 2000 se divorciaron, se separaron o enviudaron antes de alcanzar ese hito significativo. La viudez está fuera del control de los interesados, pero el divorcio y la separación no lo están. Muchas veces, el divorcio es el fruto amargo de la ira. Un hombre y una mujer se enamoran. Como se suele decir, cada uno es maravilloso a la vista del otro. No sienten un afecto romántico hacia nadie más. Ajustan su situación económica para comprar una sortija de compromiso, se casan y, por el momento, reina una felicidad absoluta. Después, pequeños hechos sin importancia conducen a la crítica. Las pequeñas fallas se exageran, convirtiéndose en grandes torrentes de críticas mutuas. La relación se rompe, se separan y luego, con rencor y amargura, se divorcian. Ese es el ciclo que se repite una y otra vez en miles de casos. Es trágico y, como he dicho, en la mayoría de los casos es el fruto amargo de la ira. Pienso en mi propio matrimonio. Mi compañera eterna falleció hace 3 años y medio, pero estuvimos casados 67 años. No recuerdo haber tenido una riña con ella. Ella viajó conmigo
y dirigió la palabra en cada continente, suplicando que las personas actuaran con autodominio, bondad y amor. En una pequeña publicación que llegó a mis manos hace algunos años, se mencionaba lo siguiente. En una ocasión, un hombre que había sido difamado en un periódico acudió a Edward Everett Hale para preguntarle qué debía hacer al respecto. Hale le dijo, no haga nada. La mitad de la gente que compró el periódico ni siquiera vio el artículo. La mitad de los que lo vieron no lo leyeron. La mitad de los que lo leyeron no lo entendieron. La mitad de los que lo entendieron no lo creyeron. Y la mitad de los que lo creyeron no son de ninguna importancia de todos modos. Muchos de nosotros hacemos un gran escándalo por pequeñeces. Nos ofendemos tan fácilmente. Feliz es el hombre que puede pasar por alto los comentarios ofensivos de otra persona y seguir adelante. Si permitimos que las rencillas se sigan deteriorando, pueden convertirse en serios malestares. Al igual, Guy de Maupassant ha escrito una crónica interesante que ilustra este punto. En esta se habla del señor Hauschkom, que en un día de mercado fue al pueblo. Él padecía de reumatismo y mientras caminaba a tropezones, se fijó en un trozo de cordel que estaba tirado en el suelo. Lo recogió y con cuidado lo puso en su bolsillo. El que lo vio hacerlo fue su enemigo, el fabricante de arneses. Al mismo tiempo se hizo la denuncia al alcalde que se había perdido un billetero con dinero. Se supuso que lo que Hauschkom había recogido era el billetero y se le acusó de tomarlo. Con vehemencia negó la acusación y al buscar entre su ropa, solo encontraron el trozo de cordel. Pero la calumnia contra él le había preocupado tanto que lo llegó a obsesionar. A donde quiera que iba se tomaba la molestia de contar lo sucedido. Llegó a fastidiar tanto a la gente del pueblo que se quejaron de él. Eso lo enfermó. Y ahora cito, la mente se le fue debilitando y para fines de diciembre cayó en cama. Falleció a principios de enero y en el delirio de su agonía declaraba su inocencia repitiendo, un trocito del cordel, un trocito de cordel. Véalo, aquí está, señor alcalde. Se cuenta que unos reporteros entrevistaban a un hombre el día de su cumpleaños. Había llegado a una edad avanzada y le preguntaron cómo lo había logrado. Él contestó, cuando mi esposa y yo nos casamos, tomamos la determinación de que si alguna vez reñíamos, uno de nosotros se saldría de la casa. Atribuyo mi longevidad al hecho de haber respirado buen aire fresco a lo largo de mis años de matrimonio. La ira se podría justificar en algunas circunstancias. Las Escrituras nos dicen que Jesús echó fuera del templo a los cambistas, diciendo, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aún así, eso lo dijo más como una reprimenda que como un arrebato de ira incontrolada. Ahora, bien, mis queridos hermanos, para cerrar, les suplico que dominen su carácter, que sonrían, lo cual borrará el enojo. Hablen con palabras de amor y paz, aprecio y respeto. Si lo hacen,
tendrán una vida sin remordimiento. Preservarán su matrimonio y las relaciones familiares. Serán mucho más felices. Lograrán hacer un mayor bien. Tendrán un sentimiento de paz que será maravilloso. Que el Señor los bendiga y los inspire a vivir sin ira, sin amarguras de ninguna clase, sino a extender la mano a otras personas con expresiones de amistad, aprecio y amor. Esta es mi humilde oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Puedo tener esperanza en Cristo a pesar de mis circunstancias. Esto es correspondiente a Moroni, en el capítulo 9, los versículos del 25 al 26, los cuales se leerán a continuación. Hijo mío, sé fiel en Cristo, y que las cosas que he escrito no te aflijan, para pesadumbrarte hasta la muerte. Si no, Cristo te anime, y sus pensamientos y muerte, y la manifestación de su cuerpo a nuestros padres, y su misericordia, y longanimidad, y la esperanza de su gloria y de la vida eterna, reposen en tu mente para siempre. Y la gracia de Dios el Padre, cuyo trono está en las alturas de los cielos, y de nuestro Señor Jesucristo, que se sienta a la diestra de su poder, hasta que todas las cosas le sean sujetas, te acompañe, y quede contigo para siempre. Amén. Después de describir las iniquidades que había presenciado, Mormón le dijo a su hijo que no se afligiera. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención a usted del mensaje de esperanza de Mormón a su hijo Moroni en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted que Cristo le anime? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué atributos de Cristo y qué principios de su Evangelio reposan en la mente de usted y le brindan esperanza? Medite una última vez en este bloque de lectura. Para finalizar este bloque de lectura, se recomienda estudiar el mensaje El gozo y la supervivencia espiritual, por el presidente Russell M. Nelson, en aquel entonces como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2016, el cual estudiaremos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy me gustaría tratar un principio que es clave para nuestra supervivencia espiritual. Ese principio solo se volverá más importante a medida que aumenten las tragedias y farsas que nos rodean. Estos son los últimos días y a ninguno de nosotros debería sorprenderla ver que las profecías se cumplen. Muchos profetas, tales como Isaías, Pablo, Nefi, Mormón, previeron los tiempos peligrosos que vendrían, que en nuestra época todo el mundo estaría en conmoción, que los hombres serían amadores de sí mismos, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios, y que muchos se convertirían en siervos de Satanás y defenderían la obra del adversario. Ciertamente ustedes y yo luchamos contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. A medida que los conflictos escalan entre las naciones, los cobardes terroristas asedian a los inocentes y la corrupción es cada vez más común en todo, tanto en el ámbito comercial como en el gubernamental. ¿Qué puede ayudarnos? ¿Qué puede ayudarnos a cada uno de nosotros con nuestras luchas personales y con el desafío riguroso de vivir en los últimos días? El profeta Ley enseñó un principio para la supervivencia espiritual. Primero, consideren sus circunstancias.
Él había sufrido persecución en Jerusalén por predicar la verdad y el Señor le mandó dejar sus posesiones y huir al desierto con su familia. Vivió en una tienda y sobrevivió con la comida que encontraban en el camino hacia un destino desconocido. Vio a 2 de sus hijos, Lamán y Lemuel, rebelarse contra las enseñanzas del Señor y atacar a Nefi y a Sam, sus hermanos. Claramente, Lehi conocía la oposición, la ansiedad, la pena, el dolor, la decepción y el pesar. Y aún así declaró con audacia y sin reserva un principio que le reveló el Señor: existen los hombres para que tengan gozo. Imagínense, de todas las palabras que podría haber empleado para describir la naturaleza y el propósito de nuestra vida en la mortalidad, Él escogió la palabra gozo. La vida está llena de desvíos y callejones sin salidas, pruebas y dificultades. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido momentos en los que la aflicción, la angustia y el desaliento casi nos han consumido. Y aún así estamos aquí para tener gozo. Sí, la respuesta es un sí rotundo. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Y qué debemos hacer para reclamar el gozo que nuestro Padre Celestial tiene reservado para nosotros? Elisa R. Snow, segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro, brindó una respuesta fascinante. A causa de la infame orden de exterminación de Missouri, emitida al comienzo del inclemente invierno de 1838, ella y otros se vieron obligados a huir del estado ese mismo invierno. Cierta noche, la familia de Eliza se acomodó en una pequeña cabaña que los santos usaban a modo de refugio. Las personas que habían estado allí antes habían quitado gran parte del relleno de entre los troncos para hacer fuego, por lo que había agujeros lo bastante grandes como para que se metiera un gato. El frío era intenso y la comida estaba congelada. Esa noche cerca de 80 personas se apiñaron en aquella pequeña cabaña de apenas 6 metros cuadrados. La mayoría pasaron el tiempo sentados o de pie tratando de mantenerse abrigados. Afuera, un grupo de hombres se reunieron alrededor de una gran fogata. Algunos cantaban himnos y otros asaban papas congeladas. Eliza registró: no se oyó ni una queja. Todos estaban alegres y, a juzgar por las apariencias, si alguien nos hubiera visto, nos habría tomado por excursionistas más que por un grupo de exiliados por órdenes del gobierno. El informe que Elisa escribió acerca de aquella noche agotadora y gélida fue sorprendentemente optimista. Ella declaró: fue una noche muy feliz. Nadie, sino los santos, pueden ser felices en cualquier circunstancia. Eso es, los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aun cuando tengamos un mal día, una mala semana o hasta un mal año. Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y mucho con el enfoque de nuestra vida. Cuando nos centramos en el plan de salvación de Dios, en Jesucristo y en su Evangelio, como mencionó el presidente Monson, podemos sentir gozo independientemente de lo que suceda o no suceda en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él es la fuente de todo gozo. Lo sentimos en Navidad cuando cantamos «Regocijad, Jesús nació». Y podemos sentirlo el resto del año. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Esa es la razón por la que los misioneros dejan sus hogares para predicar su evangelio. La meta de ellos no es aumentar el número de miembros de la iglesia, sino enseñar y bautizar para llevar gozo a la gente de todo el mundo. Así como el Salvador nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento,
También nos ofrece una intensidad, una profundidad y una amplitud de gozo que desafía la lógica humana o comprensión mortal. Por ejemplo, no parece posible sentir gozo cuando un hijo padece una enfermedad incurable, o cuando perdemos el empleo, o cuando nuestro cónyuge nos traiciona. Sin embargo, ese es precisamente el gozo que ofrece el Salvador. Su gozo es constante, asegurándonos que nuestras aflicciones no serán más que por un breve momento y que serán consagrados para nuestro provecho. Entonces, ¿cómo podemos reclamar ese gozo? Podemos empezar por poner nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe en todo pensamiento. Podemos dar gracias por Él en nuestras oraciones y al observar los convenios que hemos hecho con Él y con nuestro Padre Celestial. A medida que le supliquemos que nos dé más gozo, el Salvador llegará a ser más real para nosotros. El gozo es poderoso y centrarse en él hace que el poder de Dios llegue a nuestra vida. Como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Piensen en ello. Para poder soportar la experiencia más dolorosa jamás padecida en la tierra, el Salvador se centró en el gozo. ¿Y cuál fue el gozo puesto ante él? Seguramente incluía el gozo de limpiarnos, sanarnos y fortalecernos, el gozo de pagar por los pecados de todo el que se arrepienta, el gozo de hacer posible que ustedes y yo regresemos a casa limpios y dignos para vivir con nuestras familias y nuestros padres celestiales. Si nos centramos en el gozo que vamos a recibir nosotros o aquellos a quienes amamos, ¿qué cosas que actualmente nos parecen abrumadoras, dolorosas, aterradoras, injustas o simplemente imposibles, seremos capaces de sobrellevar? Un padre en una situación espiritualmente precaria se centró en el gozo de finalmente ser limpio y estar bien con el Señor, el gozo de estar libre de culpa y vergüenza y el gozo de tener paz mental. Ese enfoque le dio el valor para confesar a su esposa y al obispo su problema con la pornografía y su subsecuente infidelidad. Ahora está cumpliendo con todo lo que su obispo le aconseja hacer y se esfuerza de todo corazón por recuperar la confianza de su esposa. Una jovencita se centró en el gozo de mantenerse sexualmente pura para sobrellevar las burlas de sus amigas mientras se alejaba de una situación popular y provocativa, aunque espiritualmente peligrosa. Un hombre que con frecuencia despreciaba a su esposa y se complacía en los arrebatos de enojo que tenía con sus hijos, se centró en el gozo de ser digno de tener el Espíritu Santo como su compañero constante. Ese enfoque lo motivó a despojarse del hombre natural ante él, que había sucumbido demasiado a menudo, y hacer los cambios necesarios. Hace poco un querido colega me contó de las pruebas agobiantes por las que había pasado durante los últimos 10 años. Él dijo: he aprendido a sufrir con gozo. En el gozo de Cristo, mi sufrimiento desapareció. ¿Qué seremos capaces de sobrellevar si nos centramos en el gozo que está puesto delante de nosotros? ¿Qué arrepentimiento será posible? ¿Qué debilidad se tornará en fortaleza? ¿Qué disciplina se convertirá en una bendición? ¿Qué decepciones, incluso tragedias, serán para nuestro bien? ¿Y qué servicio difícil seremos capaces de brindarle al Señor? Cuando nos centramos diligentemente en el Salvador y seguimos su modelo de centrarnos en el gozo, necesitamos evitar aquello que pueda interrumpir nuestro gozo. ¿Se acuerdan de Corior, el anticristo? Corior fue de un lugar a otro diciendo muchas falsedades sobre el Salvador hasta que fue llevado ante el sumo sacerdote, que le preguntó: ¿por qué andas pervirtiendo las vías del Señor?
¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? Todo lo que se oponga a Cristo o su doctrina interrumpe nuestro gozo. Eso influye las filosofías de los hombres, tan abundantes en línea y en la ploslófera, que hacen exactamente lo que hacía Corior. Si ponemos la vista en el mundo y seguimos sus fórmulas para la felicidad, jamás conoceremos el gozo. Los injustos pueden experimentar cualquier número de emociones y sensaciones, pero jamás experimentarán gozo. El gozo es un don para el que es fiel, es el don que proviene de tratar de forma intencional de vivir una vida de rectitud como enseñó Jesucristo. Él nos enseñó cómo tener gozo. Cuando elegimos al Padre Celestial para que sea nuestro Dios, y cuando sintamos la expiación del Salvador obrando en nuestra vida, seremos llenos de gozo. Cada vez que nutrimos a nuestro cónyuge y guiamos a nuestros hijos, cada vez que perdonamos a alguien o pedimos su perdón, podemos sentir gozo. Cada día que escojamos vivir leyes celestiales, cada día que observemos nuestros convenios y ayudemos a los demás a hacer lo mismo, el gozo será nuestro. Den oído a estas palabras del salmista. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. En su presencia hay plenitud de gozo. Cuando este principio esté grabado en nuestro corazón, cada día puede ser un día de gozo y alegría. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 50. Moroni. Capítulos del 7 al 9. Lección asignada del 9 al 15 de diciembre de 2024. Titulado Cristo te anime.